Ustedes en su proyecto tienen dos carpetas en el SRC. Tienen una carpeta main y tienen una carpeta test. En la carpeta main ustedes tienen el proyecto principal, ¿ya? Y en la carpeta test ustedes van a tener todos los tests que hagan sobre su proyecto. La carpeta test va a tener acceso a los paquetes de la carpeta main. Por ende, yo puedo trabajar con los elementos de main en test. Cada vez que yo hago un test, yo tengo que crear un paquete. Ese paquete tiene que coincidir con los paquetes que están del otro lado del microservicio. Por ejemplo, si estoy trabajando con controller, voy a hacer un paquete en controller. La clase se llama médico controller test. Esta carpeta va a tener una anotación que se va a decir Spring Boot Test. Y ese Spring Boot Test va a definir un elemento que le vamos a generar como un servidor paralelo al servidor productivo donde solamente se van a ejecutar esas pruebas y el servidor se baja, ¿ya? Pero ese servidor va a vivir en un puerto. Le voy a poner web environment, va a tener un entorno web. Ese entorno web va a ser igual a environment.random.port. Eso va a vivir en un puerto random, aleatorio, que esté disponible dentro de la máquina. ¿Y a dónde se lo va a setear ese puerto? A un elemento que lo vamos a autorreferenciar, o sea, hacer auto-wired. Lo vamos a conectar con un elemento que se llama test res template. Con eso le estamos diciendo a nuestro test del controller que se conecte con este servicio web de test. Esto se va a ejecutar junto con la base de datos que nosotros tengamos definida en nuestro properties. Si en nuestro properties le definimos la base de datos de este servicio de test, va a correr en esa data test. Por ende, si nosotros tenemos data acá, esa data se va a mantener en ese test. ¿Ya? Posterior a eso, yo puedo generar el test. Ese test tiene que ser descriptivo, su nombre. Por ende, le puedo poner show return all médico when is required. Al final y al cabo, el nombre del método tiene que ser descriptivo con respecto a lo que hace. ¿Ya? ¿Qué va a probar? ¿Qué prueba? Cuando yo le pido les pido a todos los médicos, me debería devolver un listado de médicos. ¿Ya? Debería devolverme un listado de médicos cuando yo lo requiero. Yo eso lo puedo definir también con un display name. Y le puedo decir debe entregarme un listado con todos los médicos disponibles. Todos los médicos. ¿Ya? Pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el rest template, el que definí arriba. Voy a cambiar el nombre. Rest template.
punto, si ven acá hay delay get for entity, post for entity, put, patch, delete. Por ende, estos son todos los métodos HTTP que uno tiene. Yo voy a hacer un get for entity y acá le tengo que pasar la URL del método. API B1 médicos, coma, y eso devuelve un JSON. Para Java, un JSON es un string, por ende, string.class es lo que devuelve. Pero ¿cómo se define esto? Esto se define, lo que me devuelve realmente el controller es un response entity de un string, no de un listado de médicos, porque aquí me devuelve un JSON. Y esto es response, es la respuesta. Cuando nosotros queremos como hacer una afirmación, las pruebas se basan en afirmaciones, todos los métodos de las pruebas son void, no devuelven nada, pero hacen afirmaciones, hacen asserts. Definimos un assert that. Este assert that va a importar estáticamente desde la librería assertions. Va a ser una aserción, una afirmación. ¿Qué voy a afirmar primero? Que el response punto get status code tiene que ser is equals to igual al http.status.ok. Ese método, cuando yo lo llame, tiene que devolverme obligadamente un código 200. Obligadamente, cuando yo hago eso, ese método me tiene que devolver un 200. Si yo hago run a esto y lo ejecuto, se va a levantar un ambiente de test y acá me va a salir el listado de pruebas que se están ejecutando. Cuando la prueba se ejecuta y está correcta, me va a decir que los tests que han pasado han sido 1 y al ladito acá el test me va a salir con un check. ¿Ya? Si yo acá le cambio y le pongo created y vuelvo a ejecutar mis tests, me va a salir un error. Me salía bien. Va a salir test failed y va a salir con una alerta, el test falló, porque ese elemento, yo abro acá y veo la respuesta, me va a decir, yo estaba esperando que me llegara un 201, pero me está llegando un código de status 200, OK, el esperado versus el actual, ¿ya? Y dice detalladamente lo que pasa. Si ustedes tienen ese problema en la página web, les va a, o sea, si ustedes tienen ese problema en la ejecución, va a ser más difícil detectarlo cuando se esté corriendo el código que pasando una prueba. La prueba es más específica, ¿ya? Yo acá podría hacer más cosas. Si yo quiero sacar la data que hay adentro de esto, yo necesito hacer un parser.
fin y al cabo. Es como cuando ustedes leen un texto, lo han hecho con Java leyendo un fichero, un elemento. Hay que parsear ese elemento. ¿Cómo parseo una respuesta? Document context. Document context. JSON. Porque esto me devuelve un JSON. JSON path. Parse. Y acá obtengo el JSON que viene de respuesta. Ese JSON que viene de respuesta yo lo puedo sacar del response. Ese response.get body. El body es mi respuesta. Acuérdense que una respuesta, un response entity, tiene tres elementos: el código, el header y el body. ¿Ya? Con eso podría empezar a parsear mi respuesta. Lo dejo en un document context. Ese document context, al final y al cabo, yo lo que tengo que hacer acá es, puedo poner int médico count es igual a document context.read. Vamos a leer la propiedad. Estas propiedades se leen a través de sentencias que se llaman XPath. Son en resumen sentencias como el regex, pero que nos permiten navegar a través de un JSON. Si yo quiero sacar el largo de ese JSON, tengo que poner length. Y con eso yo podría sacar el largo de ese texto. ¿Ya? Junto con eso podría hacer ahora una setDat donde le pido la cantidad, comparo la cantidad del médico, cuántos médicos hay, el local, punto is equal to, no sé, creo que habíamos agregado 1000. Me salió bueno, ¿cierto? Sí, habíamos agregado exactamente 1000 doctores y 1000 médicos. ¿Ya? Por ende, la prueba está pasando. Yo de esa misma forma puedo poner más elementos. Pero ustedes, con eso, ¿qué piensan que qué tipo de prueba es esa? ¿Unitaria? ¿Ah? ¿Unitaria? ¿Cuántos dicen que es unitaria? Levanten la mano. ¿Quién dice que es unitaria? ¿Quién dice que es de integración? Esa es una prueba de integración. ¿Por qué? Porque esa prueba está consultando hacia un API en específico, un endpoint. ¿Ya? Por ende, cuando yo apunto a ese endpoint, yo voy a conectarme con el controller. El controller se va a conectar con el service. El service se va a conectar con el repository y el repository se va a conectar con la base de datos. ¿Ya? Es una prueba de integración, estoy probando todas las capas. Estoy haciendo un slicing. Eso se llama prueba de integración o slicing test. El slicing test es lo mismo, saco una porción de la torta, al final y al cabo, un slice. Estoy sacando una porción
aproximación del endpoint porque la estoy probando en su completo con todas las capas de la torta. ¿Ya? Pero es una prueba de integración. Cuando ustedes le hagan una entrevista y le pregunten y le pongan, esto es una prueba unitaria, cualquier cosa que tenga arriba como anotación Spring Boot Test o tenga un auto-wired, automáticamente deja de ser prueba unitaria. ¿Ya? Porque el Spring Boot Test como anotación no puede generar una prueba unitaria. ¿Ya? Ni el auto-wired. Cuando yo pongo un auto-wired, automáticamente yo estoy diciendo me estoy conectando contra otro elemento. ¿Ya? Una prueba unitaria no se puede conectar con otro elemento. Tiene que esos elementos autogenerarlos, haciendo un mock de sus elementos. Como que simular que existen sin que realmente existan, ¿ya? El elemento. Si yo hago un auto-wired del repository en el service, automáticamente ese elemento va a dejar de ser unitario y va a pasar a ser una prueba de integración. ¿Ya? Las pruebas unitarias generalmente se hacen en el service. Yo voy a agregar un paquete que ahora se llama service. Y dentro del service voy a hacer médico service test. Cuando yo genero una clase que es para hacer pruebas unitarias, yo acá no la anoto, le hago la anotación Spring Boot Test, le pongo extend with. ¿Y qué va a extender esa clase? Va a extender la clase Mockito Extension Class. Va a extender la clase Mockito Extension. ¿Ya? Esa clase va a generar mocks. Yo voy a tener un repository y voy a tener un service. Yo voy a simular el comportamiento de ese repository. Le voy a decir, cuando tú llamas el final, devuelve esto. No lo invoques. Cuando lo invoques, yo te digo la respuesta que va a salir. ¿Ya? Pero para hacer eso, yo tengo que empezar a definir qué elementos van a ser mocks. Y yo digo, mock, mi médico repository va a ser un mock. Yo puedo poner client rest como mocks también, ¿ya? Donde yo voy a simular su comportamiento, ¿ya? Voy a decir, esto entrega esto. Cuando yo tengo todos mis mocks definidos, hay alguien que se los tengo que inyectar esos mocks. ¿Y a quién le voy a inyectar los mocks? Voy a decir, inject. Y va a ser private médico service implementado. Y esos mocks, todos los mocks que yo defina, se los voy a implementar al médico service. Por ende, yo acá, yo voy a ver acá médicos. También puedo tener mocos. Paciente client rest. ¿Ya? Yo puedo probar solamente clases que estén definidas. Un inject mocks, cuando yo inyecto el mocks, yo solamente lo puedo inyectar a una clase, no a una interfaz. Por ende, yo podría probar el modelo, el service y el controller. El controller no tiene mucha
mucha lógica, así que no tiene sentido probarlo. El modelo tampoco tiene mucha lógica, no tiene sentido probarlo. El que tiene más sentido probar es el service. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago antes de probar cualquier cosa? Tengo que generar data. Acá no existe una base de datos. Yo voy a simular el comportamiento. Porque el repositorio nunca va a ir a la base de datos a consultar, a hacer un select all, o a hacer un select where ID tanto. No, nunca lo va a hacer. Yo le defino lo que tiene que tener. Por ejemplo, en este caso, lo que es el service, se revisa lo que es el service completo, se revisa lo que es el contenido. No, se revisan funcionalidades. Funcionalidades específicas. Porque aquí yo lo voy a hacer, si bien concuerdan al final y al cabo con lo que realmente se hace, no sé, va a concordar que el service, un método del service haga cierta función, ¿ya? Pero yo podría estar dando dos métodos del service, ¿ya? Con before add, lo... Se puede each, con before each, antes de ejecutar cualquier test, va a haber un método que va a generar alguna información. Y que ese método va a ser un void y va a ser un que se llama setup. Y ese setup yo puedo generar dos cosas. Voy a copiar cualquier y voy a generarlo dentro de este setup. Pero para hacer eso, yo no puedo guardar información en mi base de datos, porque no tengo base de datos acá. Lo que puedo hacer es un private, voy a hacer una list de médico y voy a tener un médico voy a generar un médico faker, pero en vez de guardarlo en la base de datos, lo que voy a hacer va a ser insertarlo en la lista. Y voy a insertar el primer elemento, lo voy a dejar con método de prueba médico list médico list 0 y con eso al final y al cabo voy a generar un listado de 100 doctores para probar. Y esos doctores los voy a ir guardando, almacenando tanto en ese listado como en médico prueba. ¿Ya? El primer test que voy a definir
Profe, ¿cuál es la sección que tiene más avanzada? Ah, ¿Cuál es la sección que tiene más avanzada? la lista, ¿Cuál es? la 1. Porque tenía más clases y era menos grupos. Public Void, pero ahora están quedando la parte. Definí un método que me va a permitir devolver todos los listados de los médicos, ¿ya? Con eso le puedo definir voy a llamar un método que se llama when. Ese when voy a tener que exportarlo estáticamente porque estoy llamándolo directamente el método y va a llamar a la librería Mosquito. Esa librería Mosquito le voy a decir que importe todos sus métodos, ¿ya? No solamente eso. Le digo, cuando el médico service llama al médico repository .find all me tiene que devolver this.médico list. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que acá es súper importante, chicos, que no me lo dicen. Yo le estoy diciendo, cuando genero mocks, estoy definiendo un mock. Como usted, lo mismo que hace con la aplicación móvil en el diseño prototipado, es algo que existe pero no funciona, ¿ya? Acá es lo mismo. Yo sé los métodos que tiene el repository, pero el repository no está funcionando, ¿ya? Cuando el service lo intenta invocar, como es un mock, sus métodos no funcionan, no va a funcionar. Pero si yo le digo que cuando lo llame retorne algo, lo que va a hacer automáticamente es, cuando el service llame al repository, va a devolver eso. Y ahí el repository nunca se va a conectar con la base de datos. Automáticamente cuando lo llame, ya sabe el método que tiene que devolver eso. Y nada más que eso. Da lo mismo si tengo 1000 datos en la base de datos, va a devolver solamente lo que yo le digo. Porque nunca se va a conectar con la base de datos. Genera una respuesta simulada. Yo estoy forzando esa respuesta. Yo estoy diciendo, apenas algo llame al médico repository y ocupe el método find_all, devuelve esto, ¿ya? Por ende, si yo le hago list médico y pongo result y pongo médico service find all. Si yo voy a acceder, aquí hace el find all. El find all en el service implementado, médico service implementado, va a ocupar el médico de repository.find all. Pero yo en mi prueba le estoy diciendo que cuando ocupe ese método, devuélveme una esta lista, ¿ya? Por ende, no me estoy conectando con ningún otro componente. Solamente estoy ocupando el service. Si el service hace algo raro en ese camino, va a devolver un error. Ahora yo puedo poner hacer dat y le pongo result punto, le pongo hash size, cuál es su tamaño, y le digo que su tamaño va a ser el tamaño 100, porque la lista que generé acá es de tamaño 100, ¿ya? Después de esto pongo hacer dat result y voy a buscar si contiene un elemento que yo asigné. ¿Qué elemento pongo? Contains
tiene y le voy a poner this.médico-prueba. Y médico-prueba es un elemento de esa lista, es el elemento 0. Y lo último que me falta por hacer es verificar que cuando yo llamo a ese método se invoque solamente una vez el método del repositorio. ¿Ya? Pongo verify, después le voy a explicar esto. Médico repository. Ahora voy a explicar esto. Cuando yo hago esto, te estoy diciendo que en mi método del service solamente se puede llamar una vez al find all. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, si yo estoy probando un error, porque esto también tenemos que probar las cosas malas que tienen que pasar. ¿Ya? Si estoy probando un error y me sale una excepción y después tengo que hacer un find all, ¿ya? Y yo le pongo ahí 1 y no llegué a esa parte, el elemento me va a decir, oye, fallaste, porque no lo llamaste, no se invocó ese elemento. Por ende, yo para que pasara esa prueba, debería ir poner un 0, porque hay algo que me lo está limitando antes de pasar, ¿ya? Si yo ejecuto esto, me va a devolver 0. Si yo acá le cambio y le digo, o en el médico service implementado, yo hago 2 final, porque me puse el otro y hice 2 final. Y yo ejecuto esto. Me va a devolver un error, porque yo estoy diciendo que el médico service.final lo estoy ejecutando, o sea, el médico repository, una vez, debería ejecutarlo una vez, pero donde yo cambié mi implementado y mi implementado lo estoy ejecutando 2 veces, el test me estaba diciendo fallaste, porque dijiste que lo ibas a ejecutar una vez y realmente lo ejecutaste 2. ¿Ya? ¿Dudas? Vamos a tener que hacer las dos pruebas. No, solamente este.